Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Martín Martínez a través de Habla Radio, a través de la 92.9 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas, por la FM, y a través de hablaradio.com, si es que lo que te va es el streaming, que es donde habitualmente más la gente se conecta, lógicamente, porque la tecnología pues avanza. Hoy es martes 21 de octubre y hoy acaba nuestro periplo por el territorio guipuzcoano con nuestros bártulos, nuestras cámaras, nuestros micrófonos y todos los aparatos para realizar la programación especial que estamos llevando a cabo con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Unas jornadas que ya entran en la recta final, aunque todavía va a haber esta semana y la que viene habrá actividades, pero el grueso, como quien dice, ya ha acabado. Una excusa para conocer mejor el patrimonio de nuestro territorio, es decir, para conocernos mejor. ¿Cuántas veces lo decimos? No salimos de nuestra localidad prácticamente, nos vamos a latitudes donde el sol brilla más o hace más calor, a pasar un fin de semana o a esquiar, y para eso hacemos 300 kilómetros, y no somos capaces de hacer 25 para disfrutar de cosas tan curiosas, tan interesantes, que te las vamos a plasmar en estos próximos minutos. Por ejemplo, aquí en la zona del Goierri, que es donde nosotros acabamos, en Beasain. Estamos en el conjunto monumental de Igartza, un conjunto maravilloso, un espacio, que también ha sabido adaptarse. Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Martín. Pues encantado en este viaje que llevamos ya unas semanitas disfrutándolo, conociendo muchos lugares, museos, edificios que transmiten mucha historia y cómo también se ha transformado, ¿no? Esa arquitectura con un uso en un principio para unas cosas y que luego se ha convertido en otra cosa. La evolución de la historia, sí, ¿no? Sí. Lógicamente, pero lejos de abandonarse o de quedarse ahí como si fuese un mero monumento al que ver, pues muchas de las instalaciones de ese patrimonio pues se han adaptado a centros de cultura, donde además le dan vida, ¿no? a esa joya, y además le dan vida, está abierta a la ciudadanía y todo el mundo podemos ir a disfrutar. Pues hoy vamos a hablar de ello. Conoceremos este conjunto monumental, conoceremos la Plaza Mayor de Ordizia, porque cumple 100 años, ha cumplido ya 100 años, y es la única plaza, luego se lo diremos a Gemma, pero es la única plaza, estábamos hablándolo antes, cubierta pues de Guipúzcoa, de Euskadi, de España, de Europa. Y también, por supuesto, que nos vamos a acercar a la presa de Arriarán, que son enclaves que muchos desconocemos y que lo vamos a hacer. Y también estaremos en el Museo Zumalacárregui, que está aquí cerquita, en Ormaiztegui. Estos son los 4 planazos que os vamos a presentar en los próximos minutos. Un consejo, y ya nos metemos de lleno en donde estamos, aquí, en esta maravilla que es el conjunto monumental de Igartza. Recuerda que esta programación especial dedicada a las Jornadas Europeas del Patrimonio lo llevamos de la mano de quien las está impulsando, que es la Diputación, del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Más de 120 actividades, 37 municipios y más de 70 agentes culturales y sociales. Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Unas jornadas de puertas abiertas para difundir y disfrutar de nuestro patrimonio arquitectónico. Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Construyendo cultura. Departamento de Cultura. Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orai. Mirad, es muy sencillo. Podéis optar al programa de las actividades, de las que quedan, que todavía hay algunas y son muy interesantes, a través de la página web del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, o a través incluso de Habla Radio. Ahí veréis el banner gigante que directamente os lleva al programa. Un programa, además, bien escrito. Es que, Estela, hay un montón de actividades y el programa está muy bien esquematizado. Va por ciudades, por localidades guipuzcoanas, te las vas mirando, y por fechas vas viendo también un poquito lo que hay, a lo que has podido llegar o a lo que no has podido llegar, pero que tampoco pasa nada, porque la excusa es, si no has llegado a esa actividad, es ver dónde lógicamente se ha llevado a cabo esa actividad. Por ejemplo, ha pasado aquí en Beasain, ese concurso de maquetas del que no vamos a hablar porque tampoco nos interesa ya a todo lo pasado, pero sí nos interesa dónde se ha llevado a cabo, y es aquí, en el conjunto monumental de Igartza. Mira, para hablar de él tenemos con nosotros a Aroa Zuloaga. Ella forma parte del equipo de trabajo del
del conjunto monumental y está aquí con nosotros. Ahora, ¿qué tal, Egunon? Hola, Egunon. Bueno, ¿cómo estás? Pues bien, aquí a la espera. Menuda joya, ¿no? Sí, es un sitio bastante peculiar para trabajar también. Oye, ¿aquí vienes todos los días a trabajar? De miércoles a domingo al menos alguien está aquí. De miércoles a domingo. Bueno, hay que decir que los lunes y martes no abre, hoy ha abierto para la radio, lo cual os agradecemos, Sí. lógicamente. Clientes VIP. Clientes sí, pero bueno, es que nuestra función también es un poquito decir a la gente que esto existe, porque es una joya, yo creo que un poco desconocida, igual no en el Goierri, pero sí fuera de ahí, ¿no? De la comarca. Sí, fuera del Goierri, sobre todo en la zona de Donostialdea, hasta que ven la pequeña maquetita que está en los jardines del Miramón, no se enteran de que esto existe. Y fíjate que ahora hablaremos un poco de la historia de él, ¿no? Y de hecho, además, tenemos incluso imágenes para que la gente pueda ver un poco por fuera y por dentro. Fíjate que está súper bien esquematizado, o sea, aparte de muy bien conservado, también está muy bien informado, porque según vas paseando por la acera antes de entrar, ya tienes informaciones de justo enfrente de cada edificio, porque esto es un conjunto de edificios. Sí, lo que es alrededor del conjunto, incluso dentro, en el exterior hay paneles informativos con una información mínima pero muy precisa, pero luego también ofrecemos visitas guiadas para ver el interior de los edificios y conocer más de su historia. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el conjunto monumental de Igartza? Bien, el conjunto monumental de Igartza, tal y como indica su nombre, es un conjunto de varios monumentos, que en este caso son arquitectónicos e históricos. No es un museo al uso, normalmente entras en el museo y tienes las obras materiales bien expuestas, con su protección, su tarjetita y tal, pero aquí nada. Queda como... Claro, cuando dices aquí nada, bueno, nada, pero tiene su quiero porqué, decir, tiene su porqué, ¿no? Está a mitad de camino entre ser un museo y una casa de cultura. Y una casa de cultura, eso es. Porque es un espacio del ayuntamiento de Beasain, entonces los distintos edificios, los espacios que albergan se utilizan para todo tipo de eventos, tanto culturales como privadas. Entonces es eso, al hacerse aquí varios eventos durante todo el año, no puedes tener ciertos objetos o materiales siempre en el mismo sitio. No, y está estar claro. cambiándolos de sitio también estorbaría. Bueno, y además que tampoco todos los edificios tenemos que hacer los museos, ¿no? Es decir, Sí. yo sí que hemos visto a lo largo de estos 4 programas, con este es el 5º, sí que hemos visto esa transformación. Y todo es igual en Guipúzcoa, en esos edificios simbólicos, en darles esa vida, pero esa vida cultural, es decir, que no se queden en un mero objeto patrimonial para ser visitado por fuera o por dentro, sino que tenga vida, que el pueblo, la ciudad, bueno, pues se vuelque en él y la use y la disfrute, ¿no? Porque hay un montón, y además con una programación rica y variada, ¿no? Ocurre lo mismo aquí en Beasain, con Igartza, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí en Beasain también está el Teatro de Usurbe y tal, pero... esto que se encuentra en el barrio de Beasain, sobre todo la gente del barrio, pero del centro también se suelen mover, pues para venir a las charlas, a conciertos. Aquí se hace de todo, ya te digo. Hombre, es un paseo muy bonito. En sí el conjunto, están los edificios por un lado, que ahora iremos hablando de ellos, pero todo ello también está unido o está interconexionado por un parque maravilloso al que está abierto además, ¿no? Que puedes pasear tranquilamente. Sí, ahora estaban cortando la hierbita, la estaban dejando sí. bonita para el fin de semana. Eso es. La cosa es que esto es como un parque grande o como un pulmón verde de Beasain, porque mucha gente Beasain lo asocia con la industria. Sí. Pero este rincón se ha quedado dentro del municipio, pero se ha mantenido casi como hubiera sido hace 30 años, rehabilitado, más bonito y tal, pero lo que es el Prado y tal lo han mantenido. Y un puente que une, ¿no? El pueblo, pero ¿es un puente romano? No, No. es del Es siglo medieval, XVII. es medieval, Vale. es medieval. Esta es desde el XVII. Ese sí que nos ha tocado, prácticamente, ¿no? Sí. Pues está ahí perfecto y lo puedes cruzar tranquilamente. Bueno, háblanos de los edificios que alberga el conjunto. Bien, dentro del conjunto monumental, Nosotros estamos en el palacio. en el palacio, hombre. Sí, este Como palacio para, ¿no? fue construido a finales del siglo XV, principios del XVI, sobre los restos de una casa-torre medieval. Entonces, Igartza sí que tiene origen medieval, pero la mayoría de los edificios que se conservan actualmente son construidas o reconstruidas en el XVII-XVIII. Entonces, eso, por un lado estaría el palacio,
Que es aquí el que realmente es el edificio más utilizado, Y ¿no? el más llamativo de todos. Sí, efectivamente es el más grande, el más llamativo, pero también es el más utilizado, ¿no? Justo delante de la casita pequeña era una ermita privada de los señores del palacio. Está el molino, que también tiene origen medieval, pero en su caso ha estado en marcha hasta 1982. De hecho, creo que funciona todavía, ¿no? En las visitas guiadas la ponemos en marcha. Que es una maravilla. Yo la última vez que estuvimos aquí haciendo el programa creo que también lo pusisteis en marcha. Sí. Pudimos verlo, fue una maravilla. Detrás del molino, aprovechando el mismo canal de agua, tenemos una ferrería hidráulica del 18, pero al otro lado del puente, del río, nos queda el hotel-restaurante Dolarea y también un crucero, una cruz del 16. El restaurante también forma parte del conjunto. Sí, entra... Es hotel, además, también, ¿no? Por eso, entra dentro del conjunto por ser un edificio histórico, pero, por ejemplo, con las visitas guiadas dentro no solemos entrar porque, por un lado, lo gestiona otra persona y también, al ser un restaurante, hotel, puede haber clientes y Sí, por bueno, no eso molestar... Está claro, Pero bueno, que la mantenemos gente respeto. sepa que eso también forma parte del conjunto. ¿Y la presa de madera? La presa de madera se encuentra dentro del palacio. Sí. Para reforzar los cimientos se construyó un sótano y se aprovechó ese espacio para guardar una presa que se encontró en las riadas del 83, que es una presa de madera de roble, en su mayoría del 16. Y esa se puede también visitar, ¿no? Con las visitas guiadas, sí. Con las visitas guiadas, ojo, cuidado. Es la única cosa que está aquí realmente musealizada. Bueno, sí, eso es verdad. Si alguien quiere venir, que no sea del Goierri, que sea pues de Donosti, de Rentería, de Irún, de Zarauz, y que diga, oye, pues joder, es un buen plan cogerte, por ejemplo, este próximo sábado y venirte para acá, ¿no? Sí. O un domingo, ¿no? Cuando el tiempo acompaña o no, es un buen sitio para pasarte una hora, hora y cuarto haciendo la visita. ¿Cómo podemos hacer para venir aquí y ver y disfrutar esto? Bien, cada cual puede venir a su manera, si quiere en tren, en coche, en autobús, y lo dicho, por fuera se puede dar su vueltita, pasear un poquito, leer los paneles informativos, pero luego están las visitas guiadas. Actualmente, ya en horario de invierno, ofrecemos las visitas los fines de semana y festivos por la mañana, 11:30 y 1. Que además es una hora que te dejan dormir. Sí, y luego te deja tiempo también para ir a comer. Para disfrutar. Luego, bueno, y para hacer compras, por ejemplo, si vienes aquí, aprovecha, vete a Olano y compres morcillita, ¿no? Eso, la morcilla o los mastinchos de O los la martinchos, pastelería, claro, Hulky, o sí. sea que no tienes ningún problema. O sea, podemos hacer compras además. Incluso en la zona, los quesos. Para apuntarnos a esas visitas guiadas, A ver, en el caso que sean poquitas personas, con aparecer a la hora es suficiente. es suficiente. En el caso ya de grupos pues de más de 9 personas, 10, ya recomendamos llamar y reservar. Ajá. Porque también puede pasar que haya algún evento y, pues, por ejemplo, el palacio no se pueda visitar en ese momento. Entonces tenemos que apañarnos Mejor y andar llamar. de extranjis. Vale, ¿hay un teléfono, una página web o algo donde Sí, podamos mirar? tenemos página web, igarza.eus, y luego también tenemos el teléfono 943 08 77 98. Bueno, pues yo creo que con esos datos ya, si alguien quiere y está pensando en acercarse hasta Beasain, venir a disfrutar, pues perfectamente lo puedes hacer porque es un auténtico planazo. Aroa, es que ricasco por dejarnos venir aquí con nuestros trastos, por mostrarnos de nuevo esta joya arquitectónica que es una maravilla y que es patrimonio de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Sí, y Que debemos conocerlo, ¿no? Lanza ese mensaje de que debemos conocerlo, debemos visitarlo. sí, Eso que está. es un precioso sitio, incluso toda la comarca, es muy visitable los fines de semana, se pueden hacer planes para todo el día. Venirse por la mañana a Beasain, pasarse por Ordicia, incluso luego ir a la zona de Zerain, que tiene un cotominer precioso. O sea, hay cosas que ver que poca gente lo conoce. El Goierri es una auténtica joya y ahora lo estamos desvelando. Es que ricasco, Aroa. No hay de qué. Ehun eta hogei jarduera baino gehiago. 37 udalerri eta 70 eragile kultural eta sozial baino gehiago. Ondarearen Europako jardunaldiak 2025. Gure ondarea arkitektonikoa zabaltzeko eta gozatzeko ate irekien jardunaldiak. Ondarearen Europako jardunaldiak 2025. Kultura eraikitzen. Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura saila. Etorkizuna orain. Aquí estamos a través de la radio mostrándote, bueno, de la radio y también de YouTube. Ya sabes que somos multiplataforma, que los programas que hacemos
no solo los emitimos en directo en FM y en streaming en hablarradio.com, sino que también luego se subirá a YouTube para que veas un poquito pues dónde estamos, aunque aquí te hemos estado mostrando un poco ya todo el conjunto. Además se quedan subidos en nuestro canal de YouTube para que la gente lo pueda disfrutar cuando quiera. O sea, esto no lo borramos. Estamos hablando de las Jornadas Europeas del Patrimonio, unas jornadas que normalmente se celebran en el mes de octubre y algo también en el mes de noviembre. Unas jornadas que aprovechas para conocer un poco el patrimonio. Siempre tienen pues un tema central, ¿no? Ha habido la sostenibilidad por un lado. Este año es precisamente la arquitectura y por eso estamos haciendo hincapié en poder conocer sitios. Mira, vamos a conocer ahora uno que yo creo que no lo conoce, prácticamente nadie, y que está también aquí en Biasén. Se trata de la presa de Arriarán. La presa de Arriarán es protagonista también en Museum Cemento Rezola, y hasta allí nos vamos, porque allí se encuentra su coordinadora, que es Amaia Llorente. Amaia, egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, que no te he quitado aquí la música, que estoy todo loco. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amaia? Ahora sí. Bien. Se te oye perfectamente. Oye, ¿verdad que es una joya la presa de Arriarán? Claro, quien dice, bueno, si eso no deja de ser un pantano, una presa. Bueno, pero tiene un detalle, yo creo que más que espectacular, ¿no? Sí, tenemos la suerte de contar con 2 esculturas de Néstor Basterrechea en la propia presa. Es una unión entre lo que es la arquitectura y el arte, ¿no? Entre la construcción de hormigón puro y duro, que es lo que es una presa o debe ser una presa, pero a la que se le pone ese remache que es la obra Urbidea de Néstor Basterrechea. Eso es el tema, protagonista o principal de una de las exposiciones que precisamente acaba esta semana en Museum Cemento Rezola, ¿no? Sí, acaba este sábado. Pero hicisteis una visita precisamente el pasado, creo que 5 de octubre, el sábado 4 de octubre, precisamente a la presa, y lo hicisteis de forma comentada con la comisaria de la exposición, ¿no? Con Miren Vadillo. Sí, tuvimos la suerte de contar con su presencia allí, y además también desde el Consorcio de Aguas lo que hicieron fue abrirnos la presa y pudimos verla por dentro. Qué maravilla, ¿no? Entonces fue una visita doble en la que se explicaba, por un lado, el funcionamiento de la presa y, por otro lado, luego ya lo que sería la obra escultórica. Oye, ¿y cómo es la obra escultórica? Cuéntanos. A ver, la verdad es que habría que ir y verla, o si no, el que pueda venir al museo, verlo aquí, ¿verdad? Es espectacular. Estamos hablando de una obra de unos 60 metros, que es el frente conjunto, altura de 24 metros en la propia escultura, y allí colocada en lo alto de la presa, en toda la parte central. Yo estoy viendo, bueno, lo estamos viendo ahora también, los que después del programa estáis viéndolo en YouTube, estamos viendo una foto de esa escultura. Estoy viendo la presa y esto es impactante. Y esto es una cosa que lo conocemos muy pocos aquí en Guipúzcoa, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido desconocido, y cuando la gente ha venido al museo a ver la exposición y supieron que íbamos a hacer la visita, bueno, se nos llenó el autobús enseguida. Lógico. El museo también se suma así de lleno en las Jornadas Europeas del Patrimonio. La visita fue todo un éxito. La exposición todavía se puede seguir viendo, ¿no? Cuéntanos un poquito o danos unas pinceladas de esa exposición. Sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar con fotografías inéditas de todo el montaje de lo que serían las esculturas. Entonces ahí se ven todo el encofrado, cómo se preparó para poder rellenar, cómo se diseña ese propio encofrado de madera para que la escultura, como tú has dicho, de Urbidea pueda coger esa forma. A ver, la presa cuando se construyó, estamos hablando de 1993, que no es un año, no lo vamos a decir reciente, pero vamos, tampoco nos vamos muy lejos, ¿no? Es pleno siglo XX. 1993 es cuando se cuando se construye, se termina de construir la presa, y es cuando se instala ahí el monumento, ¿no? La obra. Eso es. Y luego la exposición también tenemos la suerte de contar con bocetos originales de Néstor Basterrechea, que no dejan de ser dibujos que hacía él para que luego los trabajadores de la presa pudieran ejecutar la presa.
Todo ello si nos acercamos durante esta semana al museo, al Museo Cemento Rezola, que está creo que hasta el día 25, es decir, hasta este próximo sábado, lo que es esta exposición, ¿no? Pero el museo, por supuesto, tiene sus exposiciones permanentes, claro, ¿no? Háblanos un poquito del museo en sí. A ver, el museo luego lo que hace es contar el proceso de fabricación del cemento, sus políticas de sostenibilidad, toda la parte de innovación que ha tenido el material. Y luego también otra parte muy interesante que es la historia de la fábrica. Tenéis que pensar que la fábrica de cementos Rezola surgió en el año 1850. Entonces contamos todo lo acontecido desde entonces hasta hoy en día. Es también otro claro ejemplo del patrimonio industrial, del cual hemos estado también hablando durante estas jornadas. Pues por ejemplo en Herrentería, cuando hemos estado en el archivo de la música vasca, en Eresbil, que precisamente está en el edificio Niesen, que era también una fábrica, en este caso de componentes eléctricos. Es decir, la industria al final también puede ser o puede formar parte o debe formar parte de nuestra cultura, ¿no, Amaya? Sí, así es. Y la verdad es que además es algo que siempre lo hemos conocido, ¿verdad? Claro. Y se sigue viendo. Claro, está claro. A través del museo conocemos lo que es la historia del cemento, o en este caso del hormigón, pero también podemos conocer, o con esa excusa, lugares emblemáticos como puede ser esta presa de Arriarán, ¿no? Que es una presa pues que es única y que está en Guipúzcoa y que está aquí cerquita, está en Beasain, o sea, no al lado de casa, como quien dice. Yo desde aquí animo a la gente que vaya al museo, si pueden, antes de que acabe la exposición de Néstor Bastarrechea este sábado, que echen un vistazo a esa exposición y que luego el fin de semana pues se acerquen a la presa y puedan disfrutarla, si el tiempo les deja, ¿no? Sí, yo desde aquí también eso quería decir, que bueno, entiendo que ahora en esta semana quizás sea difícil venir al museo a verlo, pero muy recomendable ir allí, darse una vuelta incluso a la presa, que es un circuito circular, y bueno, salsear un poquito por allí, hacer una bajada que hay para ver las esculturas desde la parte de abajo. Pues Amaya, eskerrik asko por atendernos y nada, desde aquí dejamos claro que tenemos otra joya a conocer en la provincia. Eskerrik asko. Sí, así es. Eskerrik asko zuei. Agur. Más de 120 actividades, 37 municipios y más de 70 agentes culturales y sociales. Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Unas jornadas de puertas abiertas para difundir y disfrutar de nuestro patrimonio arquitectónico. Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Construyendo cultura. Departamento de Cultura. Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orai. Estamos conociendo sitios emblemáticos. Bueno, el que vamos a hablar ahora es muy emblemático. Hablábamos de venir a Beasain, ver el conjunto monumental de Igartza o la presa de Arriarán y de acercarnos, por ejemplo, a Olano a por esas morcillas o a por los martinchos. Y es que si hay que hablar de comer o de gastronomía o de producto, pues nos vamos a acercar a Ordicia, que es una localidad que está muy cercana aquí a Beasain, para hablar de una plaza en la que ocurre todas las semanas esa magia, la magia del mercado de Ordicia, que siempre ha marcado, ahora hablaremos de ello, la referencia de los productos de mercado, y que lo hace en una plaza que tiene ya 100 años. 100 años cumple dicha plaza de Ordicia, en la que hay actividad y sigue habiendo actividad todas las semanas, y que hay pues sus momentos álgidos. Ahora dentro de poquito, cuando llegue la Navidad, volverá a ser también referente. Estamos hablando de la Plaza Mayor y para hablar de ella está con nosotros, se ha acercado desde allí Gema López, que es técnica de la Oficina de Turismo de Ordicia. Gema, egunon. Egunon. Y es que ricasco por acercarte hasta aquí. Nada, encantada. Hablar de Ordicia es hablar de producto kilómetro cero, ¿no? Hombre, pues sí, al final Ordicia, no solamente por eso, pero bueno, sí, la mayor parte de la gente lo une un poco con el mercado, que yo creo que es uno de las, bueno, sí, el acontecimiento que ha marcado un poco la historia de la localidad, sí. Más allá del mercado, esta plaza es única, porque es una plaza que en su inicio no fue cubierta, pero luego se decidió cubrir, ¿no? El espacio, sí, a ver, el mercado se celebra así como de una manera oficial desde el año 1512.
Pero el lugar de, bueno, pues el espacio más o menos, o el lugar de celebración principal siempre ha sido pues en el lugar donde hoy se encuentra esta plaza cubierta, es decir, en el centro de lo que es ese casco medieval, delante del ayuntamiento y rodeado de algunos de los edificios principales que tiene el casco antiguo, pero no era un espacio cubierto. Pero bueno, a finales ya del siglo XIX y comienzos del XX empezaron pues, a plantearse que era cada vez mayor el número de baserritarras y de vendedores que acudían al mercado, y bueno, pues para protegerles un poco de las inclemencias, sobre todo de la lluvia y así, se empezaron a barajar diferentes propuestas y bueno, pues al final pensaron hacer algo para eso, pues para que la gente estuviera un poco más cómoda, y de ahí bueno, pues salió esta plaza. Habéis organizado 2 visitas comentadas. La segunda va a ser este próximo domingo, ¿no? Si mal no recuerdo, por la mañana, para todo el mundo que quiera acercarse y poder conocer esos detalles de esa plaza. Contáis que hay muchas anécdotas. Sí, este domingo a las 11:30, comenzando desde la Oficina de Turismo de Ordizia, haremos la segunda visita dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Este año el tema era la arquitectura, y entonces, bueno, pues sí, la gente, tú cuando pasas por ahí no te deja indiferente la plaza, porque al final es una plaza que llama mucho la atención por su altura y un poco por la estética que tiene, pero bueno, en esta visita nosotros, bueno, lo que vamos a comentar es un poco, bueno, pues los proyectos que hubo, que no fue el primer proyecto hubo proyectos anteriores, el proyecto no se ejecutó con todas las cosas que tenía, pues en un principio tenía como una pequeña planta dentro de la propia plaza, como un primer piso, entre comillas, o dentro de la plaza que, bueno, pues que sería para poder tipo kiosco de música y para que se hicieran labores de vigilancia en los días de mercado. Eso se proyectó, pero no se hizo. Hasta 1958 tuvo una vidriera, un lucernario muy bonito en el centro de la plaza, de vidrio. Pero bueno, había filtraciones de agua y había quejas de los baserritarras que entraba agua en la plaza, y bueno, pues en aquel momento mucha pena, porque tampoco, y al final se decidió quitar esa vidriera interior, que bueno, pues sería algo, yo solamente he visto, no hay imagen, yo no he visto ninguna imagen, pero bueno, ahora preparando la visita, pues bueno, pues nos han dejado el expediente de la plaza de hace 100 años, que ya han aparecido cosas súper, pues la factura era una empresa francesa la que hizo la vidriera, pero ellos la vidriera, pero lo que era un poco la estructura para colocar la vidriera, pues la hizo CAF, la empresa, sí. La de los trenes. La de los trenes, pero ellos hicieron un poco lo que era la armadura donde después se iba a colocar la vidriera. Entonces, bueno, pues han aparecido cosas muy curiosas. Entonces, en esta visita, pues bueno, pues no nos dejaron sacar los documentos, pues de hace 100 años, por supuesto, pero sí que tenemos copias, hay imágenes muy bonitas de cuando no existía todavía la plaza. Sí, ahí, bueno, para conocer un poco más en profundidad, sí. ¿Y el mercado siempre ha estado ahí en la plaza? Sí. Es verdad que al principio, estamos hablando, te digo al principio porque el mercado de manera oficial es desde 1512, pero incluso desde que cuando se funda esa primera Villafranca, en el año 1268, siempre ha tenido una función de villa ferial y comercial. Eso está así. Entonces, tenía 4 puertas de entrada, y al lado del portal de Francia, ahí parece que el portal de Francia era un lugar un poco de entrada y salida. Por un lado salía la lana castellana, que entraba por el otro portal, el portal de Castilla, y era un lugar muy importante de entrada de los peregrinos que venían sobre todo de la zona pues de Europa y todo, haciendo el Camino de Santiago. Y ahí al lado del portal de Francia parece que fue como el primer espacio que empezó como a diferenciarse un poco como lugar de venta, pero luego con el paso y no en mucho tiempo, fue el lugar donde hoy está la plaza, que era la calle del medio, que se llamaba entonces, que era un poco el lugar de tránsito de un portal a otro, cuando empezó ya como a convertirse en el lugar principal de celebración. Sí. Y es una plaza en la que no solo alberga el mercado, sino habrá también muchas más actividades, lógicamente. Hombre, ¿no? En principio, cuando se hizo hace 100 años, como os he comentado, sí que era un poco la idea, era pues eso, para cubrir y para que la gente estuviera, pero bueno, al final está en el centro de lo que era esa Villafranca medieval, y está en el centro de lo que es hoy Ordizia hoy. Entonces la vida seguimos haciéndola en el centro de la localidad. Entonces, pues yo qué sé, pues en fiestas, la tamborrada, pues se hace el final, la retreta se hace allí, que hay un concierto, pues se hace ahí, que hay una comida popular, sí, se utiliza para muchísimas. Que llueve, pues los niños juegan ahí, es verdad que sí. Te decía yo, en el lugar donde está, pues está así. Se utiliza estás mucho. Visitando la plaza, pues te metes dentro si llueve. Exactamente. Si todas las plazas fuesen cubiertas, la gente saldría más a la calle, yo creo, ¿no? Bueno, da mucho juego. Hace frío, pero bueno, además es grande. Frío cuando hace frío.
Bueno, pues es un espacio importante para Ordizia, sí. Oye, para visitar, no solo yo creo que la Plaza Mayor puede ser la excusa, pero el hecho de acercarte hasta Ordizia, también Ordizia es una joya, lo que tú decías, también medieval. Sí, al final es verdad que el miércoles, a ver, nosotros siempre es verdad, lo decimos, sí, que es un día es más importante, pero eso es, el miércoles al final, bueno, muchísima gente está trabajando, pero cualquier otro día tenemos uno de los cascos históricos, yo creo que más bonitos de Guipúzcoa. Villafranca como villa amurallada surge en el año 1268 y todavía conserva muy bien lo que es el casco antiguo, con edificios importantes, Palacio Avaria, el Palacio Barrena, el Palacio Zabala. Tenemos una iglesia muy bonita de Santa María de la Asunción, donde se encuentran restos todavía de lo que era la antigua torre de vigilancia, una capilla privada preciosa de Domingo de Zabala, que tiene en la calle también un palacio muy importante, la Casa de Cultura Barrena, pero fue el Palacio Barrena, una casa de cultura hoy, pero bueno, está declarado monumento histórico. Sí, tiene mucha historia, y lo que hemos comentado antes, comentabais, que la gente cuando viene de no tan lejos, que no tan lejos digo igual de Donosti o de Irún, así que pues no pensábamos que Ordizia tenía tanta historia, pues siempre hemos pasado por la Nacional 1 y Ordizia, y luego la gente normalmente se lleva pues una sorpresa agradable, porque bueno, es que vosotras como técnicas de turismo no podemos movernos, no nos movemos nada los guipuzcoanos. Bueno, es más fácil que nosotros los del interior vayamos hacia la costa, pero todavía los de la costa... Pero incluso ni tampoco, ya casi. Bueno, ¿no? Un poco más fácil, ¿eh? Sí, más fácil. Los que tienen el mar lo tienen un poco más fácil. Nos somos más los donostiarras, yo creo, ¿no? Que los no, y en general todo. Pues puede Donosti ser, nos cuesta movernos en el propio Donosti, o sea, imagínate sí, salir. Es verdad, pero bueno, pues nada, invitados a todos a conocer Ordizia y por supuesto la comarca de Goierri, que tenemos cosas interesantísimas y estamos al lado. Para apuntarnos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay un correo electrónico? Sí, en el correo turismo. ¿Estamos a tiempo? Sí, todavía hasta el domingo hay, por supuesto, tiempo, que la gente que se anime, turismo@ordicia.eus o en el 943 88 22 90. Y nosotros encantados de recibir a la gente y que conozcan un poco más la historia de la domingo, plaza. Este domingo, 26 de octubre, 11:30, conocer esa plaza y disfrutar. ¿Hay mercado los sábados? No. Ya no, hubo en su día, pero ya los viernes a la tarde empezó a hacerse. Ajá. Los viernes a la tarde empezó hace bastantes años ya, como un complemento. No era como todos los miércoles, como un complemento un poco, pues para que la gente que el miércoles no pudiera venir, pues pudiera tener. Pero bueno, luego llegó la pandemia y bueno, pues eso se quedó un poco parado. Bueno, pero los miércoles ahí el mercado es siempre ha sido una referencia a nivel, sobre todo yo me acuerdo hace años, ahora igual ya no tanto, pero hace años en los medios se publicaban los precios todavía, semanales. Nosotros todos los miércoles a la mañana hacemos una ronda. Todas las novedades, los precios, tenemos una página web, en Ordizia Azoka aparecen los precios, te puedes descargar la aplicación, aparecen todavía, pues nosotros en alguna emisora hablamos todos los miércoles, y también aparecen en los medios de comunicación todavía los precios. Sí, todavía sirven un poco de referente. Está bien. Y de cara ya a las Navidades, ¿estáis preparando algo especial? Bueno, mañana tenemos el Ordizia Txapeldun. Ajá. Mañana por la mañana el Ordizia Txapeldun es los ganadores. No de los últimos 10 años, hemos hecho un cambio este año. Los 10 últimos ganadores del concurso de quesos de Ordizia de septiembre es mañana por la mañana. Y luego este año la feria de Navidad, que tenemos un cambio. Mira, además me viene muy bien a ver que la gente, en vez de hacerlo el día 24 miércoles, ser día de Nochebuena, bueno, pues es un día un poco complicado porque la gente es más fácil que igual se quede en su pueblo, pues yo que sé, los niños cantan, la cena. Este año se va a hacer 23 de diciembre, martes, la feria extraordinaria de Navidad, que es una feria importante. Mira, también, ya lo vamos adelantando, 23 de diciembre, martes. Importante de verdad. Gema, gracias por acercarte hasta aquí y por descubrirnos un poquito Ordizia. Yo creo que es un planazo, hombre, acercarte hasta Ordizia y disfrutar. Y ojo, no te olvides de Delicatus. Delicatus. Que también, si estamos hablando de mercado, de alimentación, tiene que ser un referente. Sí. El centro Delicatus al final es un poco, pues puede ser un complemento muy importante a la hora de visitar Ordizia, porque bueno, pues hablamos tanto de la historia de Ordizia, del mercado, de temas de alimentación y nutrición, que está muy unido, ¿no? Al final nosotros defendemos y ponemos valor a estos mercados porque al final son productos en euskera, garay en garaikoa, pues son los productos locales de temporada, que nos parece que es algo fundamental. Está claro. 11:30 este domingo en Ordizia. Podéis apuntaros tranquilamente en el teléfono 943 88 22 90 o en el correo turismo@ordizia.eus. Turismo. Eskerrik asko. Eskerrik asko a vosotros. 120 jarduera baino gehiago. 37 udalerri eta 70 eragile kultural eta sozial baino gehiago.
Ondarearen Europako jardunaldiak 2025. Gure ondarea arkitektonikoa zabaltzeko eta gozatzeko ate irekien jardunaldia. Ondarearen Europako jardunaldiak 2025. Kultura eraikitzen. Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura saila. Etorkizuna orain. Y nos queda todavía por conocer, muy cerquita de aquí, en Ormaiztegi, otra joya patrimonial de Guipúzcoa, el Museo Zumalacárregui. El nombre lo conocéis todos y todas. Eso está claro. Otra vez, que lo hayáis visitado ya es otro tema. Pero el nombre se conoce porque es uno de los museos pues con mayor referencia también en Guipúzcoa. Con nosotros se encuentra Cristina Álvarez, que es responsable de comunicación y educación de dicho museo, que el pasado 5 de octubre llevó a cabo una visita comentada y una charla que yo creo que fue todo un éxito. Cristina, Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon, hola. Pues sí, el 5 de octubre, que fue el primer domingo de octubre, aprovechamos para organizar dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio, y relacionado con el lema de este año, que como habéis dicho antes es Construyendo Cultura, pues hemos puesto el foco en la arquitectura. Y en el Museo Zumalacárregui, bueno, solemos hablar del siglo XIX, de las guerras carlistas, de la historia familiar de Tomás Zumalacárregui, que fue el primer general carlista, y a veces nos gusta poner el foco también en el caserío donde se encuentra el museo, que el caserío pues es un caserío del siglo XVIII, es un caserío que, bueno, pues como caserío del siglo XVIII también refleja la realidad socioeconómica que había en la época. Luego también que sería alta, a juzgar por la casa, ¿no? Sí, era un caserío de los importantes. Además está justo ubicado al lado de la iglesia y al lado del ayuntamiento, que bueno, el ayuntamiento de Ormaiztegi se modificó, se movió unos metros en 1931, pero bueno, estaba más o menos en el mismo sitio. Entonces era un caserío elegante. Además la familia Zumalacárregui era una familia de hidalgos, entonces se podían permitir un caserío así. Y además el caserío se llama Iriarte Erdikoa, y como caserío tiene historia también, y tiene una historia relacionada con el pueblo, porque también ha sido vivienda de familias, ha sido ferretería. La gente de la generación de mis padres pues cuenta que estudiaban ahí música, también ha sido como... Conservatorio. Sí, bueno, ha sido como... Bueno, tiene ese aire, ¿no? Sí, ha sido como un centro cultural, por así decirlo, y claro, arquitectónicamente también tiene lo suyo, y por ello... Pues a mí me encanta, porque mezcla la madera con el ladrillo, ¿no? Sí. Y esa mezcla a mí me encanta. Además, por dentro también, bueno, es bastante parecido al, bueno, la estructura un poco, el caserío Igartza, aquí como veis, el Palacio Igartza, pues ese tipo de maderas que, si nos fijamos en la estructura de madera, pues esta madera también tiene historia, y es un poco donde hemos focalizado para organizar las jornadas, y contamos con Ivonne Tellería, que es un arquitecto, y con Josué Susperregui, que es es experto en dendrocronología. Cuando he visto la palabra he dicho, que lo diga ella. Dendrocronología, me ha costado también. ¿Y eso qué es? Cuéntanos. Pues la dendrocronología, que ha sido un descubrimiento para el equipo del museo también, es analizar la madera en sí, porque la madera cuenta historia. Entonces los dendrocronólogos lo que hacen es... ¿me quieres decir que nosotros conocemos que el árbol, ¿no?, en sí, cuando lo cortas, los aros que aparecen son la edad del árbol, ¿no? Efectivamente. Ahí ya cuentas una historia. Sí. Pero claro, una vez que ese árbol haces madera, como puede ser las maderas que nos rodean aquí, ¿qué historia cuentan estas maderas? Es que, claro, yo siempre he pensado que esto de que los círculos que aparecen... a través de su análisis, ¿no? Sí, siempre he pensado que los círculos que aparecen en la madera, que siempre dicen que refleja los años, pues efectivamente sí. Y además, entre los círculos, la separación que hay entre ellos también es diferente, porque según sea primavera u otoño, o bueno, en primavera y otoño crecen... O sea, se separan de una manera, y en invierno y en verano de otra manera. Entonces, claro, cuando antes se cortaba la madera, o sea, cuando era algo más artesano y se cogía el tronco entero, pues ahí estabas dejando toda la información. Entonces, una persona experta en dendrocronología puede saber la edad de un edificio analizando esa estructura. Cogen una pequeña muestra y analizan, y cuándo fue cortado,
Y bueno, pues pueden hacer, Josué nos puso bastantes esquemas y bastantes documentos que utilizaban ellos y ellas para analizar la historia de un edificio, y la verdad que ha sido un descubrimiento, porque el Museo Zumalacárregui es que la estructura principal, así la más curiosa, es la madera precisamente, y luego también pues entre los dos, entre Josué e Ivonne, tienen una teoría de que el caserío antes tenía una estructura para hacer sidra. O sea que el Museo Zumalacárregui podría haber sido sidrería en un momento dado. Sí. O tendría lagar, vamos. Eso es. O sea, tiene justo en la sala donde está la exposición temporal, sí que es verdad que tiene una estructura un poco curiosa. Y bueno, después de la conferencia que hicieron, luego fuimos a hacer una visita por el caserío y bueno, Ivonne iba con el metro midiendo y diciendo, esto podría haber sido esto, y fue bastante interesante. Y desde luego ha sido un descubrimiento, la verdad. Bueno, hoy día es un museo. Es un museo. ¿Qué alberga el Museo Zumalacárregui, para que la gente lo escuche? Pues el Museo Zumalacárregui es sobre todo, contamos la historia del siglo XIX y se abrió en 1989 como lo conocemos hoy en día. Es verdad que durante el siglo XX, pues después de la Guerra Civil, el gobierno de Franco le dio a los requetés este edificio y ellos hicieron algunos cambios, pusieron la conocida escalera que tenemos ahora, construyeron, y estuvo abierto como la casa natal de Tomás Zumalacárregui durante unos años. Pero con el tiempo y leyendo documentos nos hemos dado cuenta que Tomás Zumalacárregui, yo no me he dado cuenta porque yo soy bastante joven, pero la gente que estudió para abrir en 1989 el museo se dio cuenta que no era la casa natal de Tomás Zumalacárregui, que él había nacido en un caserío que está a las afueras de Ormaiztegui, que se llama Arandizar, y que cuando tenía 3 años se mudó a ese caserío con su familia porque su madre se quedó viuda y era muy peligroso para una mujer viuda vivir a las afueras de un pueblo en la época en la que estaban viniendo los franceses y pasaban por ahí. Entonces sabemos que Tomás estuvo viviendo en ese caserío durante su niñez y con 13 años, pues como quería ser escribano como su padre, se fue a Idiazábal a estudiar, luego a Pamplona, luego se metió en la guerra, luego murió en Cegama, entonces no volvió, pero bueno, estuvo viviendo allí, pero no nació en ese caserío. Bueno, pero su vida la hizo allí, con lo cual muchas anécdotas se pueden contar, ¿no? Sí, muchísimas. Y bueno, pues en el museo contamos la historia de su familia también, hemos añadido también la historia de su mujer, Pancracia de Hoyo, hablamos también de su hermano Miguel Antonio Zumalacárregui, que fue un político muy importante del siglo XIX, que fue ministro de Gracia y Justicia de España, fue alcalde de Donosti, fue un diputado de las Cortes de Cádiz, que fue la primera Constitución española, que fue una revolución política incuestionable. Y luego también pues tenemos grabados, tenemos documentos, tenemos trajes, armas también, que es lo que más llama la atención a los niños y a las niñas, por ejemplo. Y a las niñas también, las armas. Sí, les encanta. ¿Sí? Una pistola. Bueno, los mosquetones esos, ¿no? Sí. Que es más, son unos mancontros así enormes, ¿no? Sí. Todos los fusiles. Sí, las bayonetas. Las ballestas. Las bayonetas. Sí, entonces, a través de los documentos y los objetos que tenemos también contamos la historia. La verdad es que yo creo que es un planazo el poder decir, ¿no? Nos vamos a Ormaiztegui y conocemos también un poco la localidad, ¿no? Pues yo qué voy a decir, pues es un planazo. Tú eres de allí, ¿no? No, yo soy de Ordicia, justo. De Ordicia, bueno, mira. Pero bueno, Ormaiztegui llevo 6 años, casi 7 años trabajando allí y bueno, la verdad que me gusta mucho personalmente. También buenas morcillas, por cierto, como las de Beasain, sí, sí. Y Mondeju, o sea que yo creo que es aprovechar el momento también para hacer un poquito de todo, ¿no? Sí. Visitar. Y luego también aprovechar, tenemos una exposición temporal. Venga, la temporal. Voy a hacer un poco de promoción. Sí, que tenéis aquí además. Que bueno, en la sala grande donde supuestamente estaría la estructura del lagar es la que utilizamos para hacer exposiciones temporales. Y esta vez tenemos una exposición relacionada con la temática de Guipúzcoa porque este año se cumplen 1000 años desde que apareció la palabra Guipúzcoa. Guipúzcoa. Y bueno, lo que hemos hecho cada museo que ha tenido una exposición es adaptar la temática de Guipúzcoa a nuestros contenidos y como nosotros hablamos del siglo XIX, es Guipúzcoa en el siglo XIX. Y la verdad que Guipúzcoa en el siglo XIX experimentó varios cambios, se movieron fronteras, luego la capitalidad también se varió 4 veces. Azpeiti y Azcoitia también fueron capital de Guipúzcoa. Sí, porque mira, es una de las cosas que además la gente solo conoce que Tolosa fue en su día. Bueno, conoce, no dices. Bueno, ya sabes que aparte de Donosti hubo otra capital y todos hablan de Tolosa, pero hubo más capitales. Hubo más capitales, sí. Realmente en el trienio liberal de 1820 a 1823, cuando estaban fraguando un Estado, pues claro, al gobierno de Madrid
pues que Guipúzcoa no tuviera capital no les venía nada bien. Entonces, como que forzaron un poco que pusieran una capital y bueno, ahí empezaron un poco los enfrentamientos, por así decirlo, entre Tolosa y Donosti a ver quién iba a ser capital. Y Tolosa creó un mapa que lo envió a Madrid diciendo, mirad, geográficamente estamos mucho mejor posicionados para ser capital, entonces elegidnos a nosotros, pero eligieron Donosti porque había muchos liberales en Donosti también. Está claro, pero bueno, la historia es maravillosa. Momento, claro, sí, no, la historia lo bueno que tiene es que conoces tu pasado y entiendes muchas más cosas, ¿no? Sí. Y en esa exposición, ¿qué podemos ver? Pues tenemos 3 apartados diferentes. Hablamos de cartografía, porque claro, como Guipúzcoa en el siglo XIX de tamaño varió bastante, porque en el momento en el que se mete el condado de Oñati dentro de Guipúzcoa, eso le sumó bastante territorio. Y es curioso porque Miquel Alberdi, que es el historiador del museo, cuando estaba organizando contenido para esta exposición y fue a Oñati a conseguir más información, supo que el conde de Oñati puso como condición entrar en Guipúzcoa, lo único que pedía era tener una carretera directa hacia Ormaiztegui. Y es bastante curioso. Sí. ¿Y por qué? Yo tengo teorías, pero... Bueno, iguales pueden ser. Bueno, no Te sé. las callas, vale. Sí, mejor. Vale. Es bueno, que es pues sensacionalismo una puro. Vale, pues ya está. Bueno, para eso están los medios de comunicación, para el sensacionalismo. Y al final, bueno, pues entró, se ve que lógicamente el territorio crece, la cartografía cambia, entonces esos cambios los podemos ver en la exposición. Sí, y luego también tenemos bibliografía del siglo XIX, porque ha de mencionarse también que en el siglo XIX es cuando se empieza a hacer el intento de escribir en euskera, de manera formal, porque el euskera es un idioma que se ha mantenido porque lo hablaba mucho la gente. De boca en boca. De boca en boca. Más que por libros. Eso es, o sea, no tiene la tradición literaria que tiene el castellano, por ejemplo. Entonces, es bastante curioso y bastante gracioso ver cómo escribían en un primer momento el euskera, porque no tiene nada que ver con cómo escribimos ahora. Y eso es historia también, y hay que saber también cómo escribían antes. Y bueno, pues tenemos ejemplares que escribían sobre Guipúzcoa, y algunos de ellos están en euskera. Y además, en uno de ellos, justo hay un verso que tenemos en la exposición permanente del museo, que eso nos fuimos dando cuenta con la creación de la exposición. Es como un guiño a nuestra exposición permanente, que es justo un verso que habla de Zumalacárregui. Oye, son cosas súper interesantísimas. Muchísimo. Para acercarnos al museo y ver esta exposición, que todavía va a estar, por lo que veo, hasta enero de 2026. O sea, Sí. que tenemos todos estos meses. No es lo mismo que el Museum de Cemento que Rezola, que acaba este domingo, sino que tenemos tiempo todavía. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Hay visitas guiadas? Explícanos un poquito. Sí, hay visitas guiadas. Bueno, el museo está abierto de martes a domingo, por la mañana y por la tarde, menos el domingo, que es por la mañana solo. Es verdad que a partir de noviembre por las tardes cerramos, pero por las mañanas está abierto. Y las visitas guiadas, bueno, hacemos según la reserva también. Es verdad que en Internet tenemos un horario para visitas en castellano o en euskera, pero según la reserva. Estamos totalmente abiertas a lo del idioma, o sea, somos flexibles con ello. Y se pueden hacer visitas guiadas, por supuesto, a la exposición temporal y a la exposición permanente. Luego, aparte de eso, también ofrecemos visitas entre semana al viaducto de Ormaiztegui, que esa es otra joya monumental, arquitectónica, industrial también, que bueno, el viaducto de Ormaiztegui fue un hito económico y social durante el siglo XIX en Ormaiztegui, que marcó muchísimo en la sociedad de aquel momento, y bueno, ahora somos herederos de todo eso. Entonces, para contactar con el museo, en la página web está el número de teléfono, el correo, que bueno, el número de teléfono es 943-889900, muy sencillito. Y bueno, pues tenemos tarifas también, entonces, sí. Pues tan fácil como entrar en internet, Museo Zumalacárregui, que la página web es zumalacárreguimuseoa.eus. Sí. Y a través de ahí, bueno, pues puedes hacer la reserva para tu visita, si quieres, comentada, o bueno, pues acercarte directamente al museo, que como bien sabes, pues el fin de semana está a plena ebullición. Y conocemos un poco Ormaiztegui, conoces otra parte del Goierri importante también, ¿no? Sí, porque además justo en Ormaiztegui hablamos de la historia del Goierri o de Euskadi también, y de Navarra, porque al final en el siglo XIX, bueno, las experiencias fueron bastante similares, y las guerras carlistas
influyeron muchísimo en este territorio. Las guerras carlistas no se le da tanta importancia a veces en los análisis históricos, pero realmente lo tuvieron sobre todo en esta zona de aquí. Tenemos que tener en cuenta que después de la primera guerra carlista, que fueron 6 años en los que los estragos de la guerra estaban siendo aquí, después de la guerra muchos y muchas migraron a Uruguay y a Argentina y, bueno, sobre todo a Uruguay. Entonces eso demográficamente afectó muchísimo y uno de los que emigró precisamente fue José María Iparraguirre, que le conocemos aquí todos muchísimo. Entonces, bueno, pues la historia del siglo XIX, digamos que la primera guerra carlista fue un granito. En esta zona luego se ve ese retorno de la gente que huye a Uruguay, luego vuelve. ¿Se puede apreciar igual, por ejemplo, arquitectónicamente hablando, como ocurre en otros lugares? Ay, no sabía que me ibas a hacer esa pregunta. No, a ver, es una pregunta que se me ocurre, nada pues más. No te sé responder, la verdad. Así como en otros sitios dices, mira, pues hay casas coloniales porque, bueno, pues esa gente vino, luego se cogió sus ahorros ahí en Uruguay, se vino a vivir otra vez ya para aquí, entonces se nota o no se nota. En principio yo creo que no, porque la figura principal arquitectónica, por lo que veo, es más bien el caserío, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al final un poco igual sigue así, ¿no? Oye, súper interesante y lo has explicado además muy bien, Cristina. Es que ricasco por pues abrirnos un poco los ojos para que nos vengamos a esta zona a disfrutar pues un fin de semana o cuando queramos y descubrir cosas como la Guipúzcoa del siglo XIX. Sí, además está muy accesible, por la nacional es muy accesible. Es que y la gente de la costa, día, que es la que menos nada. se mueve al interior, Quéjate, por favor. dilo, haz llamada para que la gente que nos movamos desde la zona de la costa, como bien dice ella, que nos metamos para el interior. Que en el interior somos un territorio tan pequeño, pero a la vez tan enorme a nivel patrimonial, que es una pena que no conozcamos cosas como esa presa de Arriera en que estábamos hablando, por ejemplo, ¿no? O el Museo Zumalacárregui, o el conjunto de Igarcha donde estamos nosotros ahora. O la Plaza de Ordizia. O venir aquí a pasear simplemente, si es que es disfrutar, es conocer. En fin, a ver si animamos a la gente. Tenemos, lo que decíais, coche. Bueno, pues si no queréis coger coche, tenemos cercanías, tenemos buen transporte público y podemos disfrutar, es planificarte un poquito el día, ¿no? Sí, totalmente. Es que ricasco. Zuei, es que ricasco. Que nos queda nada, nos vamos. Más de 120 actividades, 37 municipios y más de 70 agentes culturales y sociales. Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Unas jornadas de puertas abiertas para difundir y disfrutar de nuestro patrimonio arquitectónico. Jornadas Europeas del Patrimonio 2025. Construyendo cultura. Departamento de Cultura. Diputación Foral de Guipúzcoa. Etorkizuna orai. Y nosotros que nos vamos a despedir ya, aquí cierra nuestra aventura, aquí culmina nuestra aventura de coger nuestros trastos e irnos por un montón de localidades. Fijaos, hemos estado en Donosti, en el Museo San Telmo. Exacto. Hemos estado en Irún, en el Museo Iaso. Hemos estado en Vergara. En Rentería también hemos estado. En Rentería. Y hemos estado aquí en Beasain. O sea, yo he hablado un poquito hoy porque es que estaba tan entretenido escuchando lo que nos contaba que es que me quedo ahí abstraído viendo todo, viajando un poquito con la mente también, ¿eh? Bueno, pues deja de viajar con la mente, coge el coche y vamos a hay que viajar. venir, hay que animar a la gente, es verdad. A todos los demás, es que ricasco, nos volvemos a encontrar aquí en el Punto del Día, en 92.9 FM o en hablarradio.com. Sed buenos, agur.